buena pregunta, es la pregunta que hace Branco. Y, a ver, y eso es una cosa que yo discrepo con Mario en que hemos perdido la posición de los bienes morales relativos a los económicos, sí en el corto plazo, pero en el largo plazo nadie sabe quién era el hombre más rico en los 40, pero sí sabemos quién era la figura política del momento, ¿no? O sí sabemos quién Ahorita era, el ¿eh? incentivo es Forbes. Pues sí, pero Estar incluso en el largo peleando plazo, ser el hombre más rico durante un par de años es relativamente efímero y bastante ridículo. Yo también lo pienso. Leibniz o Newton o Kant o Schrödinger o Bohr o Goethe o quien quieras, que no hay es como un poco es lo que yo digo, es el ¿Qué tan efecto, ricos fueron o qué tan ricos no fueron, no? no importa. Es lo que dice Homero Simpson, no importa qué tan rico sea, no van a poder comprar jamás un dinosaurio, ¿no? Jamás van a poder comprar el haber descubierto las leyes fundamentales de la mecánica, cabrón. Nadie puede comprar eso. Es un bien moral que no te pueden quitar de ninguna otra manera. Nadie puede cuestionarle a Newton, o puede cuestionar si fue el primero o no, pero nadie puede cuestionar el atributo que le hemos dado a Newton como el padre del cálculo, porque es un hecho que su influencia académica fue tal que el avance de la especie se debe en gran medida a cosas que descubrió estando encerrado en su casa entre los 20 años, ¿no? O sea, y eso no tiene absolutamente nada que ver con su posición relativa en la ciudad en la que vivía ni en la sociedad en la que vive, sino en las capacidades que tuvo para absorber conocimiento y producir algo útil para la sociedad. A lo que yo voy es, esa cualidad no se ha perdido, lo que se ha mercantilizado de una manera muy absurda es que la posición relativa hoy en día depende de una cuestión de renta, de riqueza y tal, porque es muy obvia, pero es muy obvia porque al ser tantos es muy difícil ser Newton. Es muy A ver, difícil. yo no sé si están de acuerdo con esto, pero justamente un sector social que se comporta socialdemócrata es la ciencia. Sí, Los incentivos en la ciencia no son los incentivos del mercado en general, son incentivos de otro tipo. Y por eso funciona tan bien. Si funcionara de otro modo, la ciencia no sería lo que es, ¿no? Y los incentivos son, gracias a que tiene incentivos y del tipo que los tiene, que son incentivos, por ejemplo, de reconocimiento académico, la ciencia funciona tan bien. Entonces, cuando, por ejemplo, un negacionista dice, no, ¿por qué debemos de confiar en la ciencia? Aunque la competencia es feroz. Y es feroz. ¿Por qué? Porque si alguien descubre que lo que tú dijiste es falso, se vuelve famoso. Es el incentivo, de hecho, ¿no? Y ahí está el incentivo. Y es una comunidad que se comporta de manera socialdemócrata. y meritocrática. Y meritocrática. Mucho más que el resto de la sociedad. Sí, aunque repito que el ideal meritocrático no me gusta, ¿no? Pero Yo sé, pero en el sentido, digamos, popular de la palabra es más funciona mejor, sí. Pero es muy interesante lo que estás diciendo, Mario, porque es una comunidad en donde que es profundamente cooperativa, Profundamente cooperativa. al mismo tiempo que es salvajemente competitiva, porque el incentivo de hecho es demostrar que el otro está equivocado, mejorar las observaciones del Por eso cuando hay consenso, créeles, porque en serio se están matando por demostrar que están equivocado el otro. Cuando hay consenso es que de neta, eso tiene las credenciales totales para pensar que es verdad. Un ejercicio muy, muy fácil mental que pudiéramos hacer es que sería muy difícil imaginar las circunstancias en donde un científico que descubre, por ejemplo, la vacuna del COVID-2, alguien que la descubre en este momento, vendería su pase a la eternidad por dinero, ¿no? O sea, que alguien le dijera, oye, yo te no te pongo tu nombre, pero te la cobro. Exacto. Nadie lo haría. Casi nadie lo haría. Casi nadie lo haría. Nadie que valore la ciencia como bien. Por eso dije, casi nadie en la comunidad científica. Sería un caso Valoran rarísimo de 1000 científico. veces más que su nombre esté a que le regalen no sé cuántos millones. Tan buen ejemplo es que estudiar un doctorado no es rentable en términos económicos en muchos casos. De hecho, volverte el especialista más cabrón
del mundo en un tema hiper sofisticado, generalmente va recompensado con salarios bastante bajos en comparación con gente que tiene mucho nivel menor de especialización, ¿no? Que, de hecho, y es un poco lo que yo digo, que a mí me parece relativamente fácil de entender, que es, si tú piensas en un estado mínimo, en un estado en donde nada más se garantizan ciertas cosas, eh, las reglas que tienes que tener, de hecho, son máximas para garantizar la igualdad mayoritaria de los resultados, que es lo que te interesa al final, ¿no? Por ejemplo, tendrías que poner reglas para los casos límite en todos los escenarios. Y eso convertiría la ley en algo absolutamente imposible de manejar, ¿no? Pero hay un escenario todavía más interesante del estado mínimo que me parece simpático, porque mucha gente lo defiende, creo yo, que aún sin saber qué implica, ¿no? Que es como, ¿debería el Estado o no, por ejemplo, financiar el periodismo? ¿Debería o no el Estado financiar otra cosa que no sea la seguridad, la educación, la justicia y la ciencia? Bueno, fuera que la gente entendiera eso por estado mínimo, amigo, ¿eh? Ya siquiera, ¿eh? Yo sé, pero digamos que si piensas en el Estado mínimo como una especie de cajero automático que solo Lo reparte y piensas recolectamos bien, entre todos, tu regla ahí debe ser bien público, porque hay que financiar el periodismo, porque es porque bien genera público. transparencia. Y Yo eso lo es un sé, bien. yo lo sé, pero si lo piensas desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el lado en el que piensas que siempre el gasto del Estado es perverso, porque el Estado es perverso de suyo, piensas en que el gasto del Estado en publicidad o en el periodismo, si fuera periodismo, sería para favorecer al Estado, whatever that means, vis a vis contra, no sé, contra cualquier otro escenario. Lo cual es una idea errónea del Estado. El Estado no debería tener intencionalidad. Los gobiernos sí, el Estado no. El Estado está procurando bienes públicos, procurando mejorar la calidad de vida y los estándares de servicios de los que goza una población. Puedes quejarte de una administración, no deberías quejarte del Estado, de la ampliación del Estado como un proveedor de garantías. Deberías quejarte de los gobiernos como capturadores de renta, como capturadores de espacios políticos, como capturadores Programas de... de gobierno, de los programas partidistas o políticos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si un programa es universal, por definición no es clientelar, porque es Claro. universal, ¿no? Si todo mundo tiene acceso a ese programa, por definición no es clientelar. Clientelar significa que tiene muchas restricciones y que tú escoges ad hoc las restricciones para que ese grupo se convierta en tu clientela. Por eso me resulta muy extraño cuando la defensa de los programas universales se convierte en decir que son programas clientelares. La seguridad pública no es un programa clientelar, es un programa público universal, que debería ser un objetivo que perseguimos todos, Educación. pero incluso esa diferencia básica, y que creo yo que es muy fácil de entender, no se entiende en el discurso político en general. Incluso cuando tú preguntas en el espectro político quién defiende el Estado como un mecanismo de redistribución social, incluso hay gente de izquierda que no está de acuerdo que esa sea su principal función. Hay gente que entiende cosas rarísimas como la obligación del Estado. Entonces habría que empezar de ahí también. Es como, ¿cuál es la obligación del Estado? Pues para mí es de garantías, es de defender derechos, es de conservar libertades. Y eso, la mejor manera para hacerlo es con bienes públicos. ¿Y por qué con bienes públicos? Por la escala de población que tenemos. Es una de nuestras ventajas evolutivas. Podemos manejarnos en grupos de cientos de millones de personas. No hay otro animal que se gobierne de la manera en la que nosotros nos gobernamos, en los números en los que somos, de manera relativamente pacífica, sin tener conflictos violentos de gran escala, si no tiene los mecanismos de cooperación que tenemos nosotros, culturales, de aprender, de Mira, está muy bien hacer la incluso. analogía del Estado a la familia. O sea, Sí, el Estado es una familia. Piensa qué desearías en tu familia y entonces piensa que digas, un hijo
que fue medio flojón en la escuela y pues no le interesaba mucho trabajar, andaba como en su... Bueno, se enfermó, no le vamos a pagar con el dinero familiar el doctor, güey, que se muera en la calle. O sea, no tiene sentido, ¿no? Sí, porque no No, aportó lo suficiente a la casa. no tiene sentido. Piénsalo como lo hacía Gerald Cohen, ¿no? Un marxista analítico. Como el campamento. Cuando vas de campamento, cada quien lleva sus cosas y algunos son mejores en una cosa que otros. Y no estás viendo quién se queda sin comer, ¿no? O sea, tampoco. Yo quisiera decir nada más para sentirme tranquilo de mi conciencia, sin que los comprometo a ustedes a decir nada. Ciertamente sí sería muy raro que unos padres dejaran morir a un hijo porque fue el que menos estudió, porque no sale a producir o porque no lleva comida a la casa. Por ejemplo, porque tiene algún mal congénito que le impide salir a trabajar, ¿no? Pero también sería un poco raro que le compraran a ese muchacho una motocicleta y no al que sí sale todos los días a trabajar. O sea, también en el momento en que debes de hacer la distribución, la debes de hacer pensando en cuál es el público objetivo, que es productivo. El bien público, Eso nada la más. familia. ¿En qué le conviene Sí, más a la familia? solo diría que en el No caso, le por vas a ejemplo, comprar un PlayStation a ese flojo y no comprarle la moto al que trae, por ejemplo, salchichas, ¿no? Sí. sí, pero, por ejemplo, tienes que pensar en el caso en donde aquel que no está pudiendo contribuir a la familia en mayor medida, por ejemplo, necesita visita con el psiquiatra, necesita medicamentos, necesita atención especial. Y a lo mejor eso es más caro que la motocicleta. El gasto que hace la familia en que ese individuo tenga una vida digna en el sentido no me gusta la palabra digna, pero equitativa. No te escuchamos, Alex. A nadie nos gusta la palabra digna, suena Pero, horrible. pero digamos, es para poder comunicar mejor la idea. Nadie, nadie en el sentido común, al menos no en este siglo, creo, cuestionaría que uno hace lo que puede y lo que tiene al alcance por la gente que quiere, aún en detrimento de los derechos o lo que considerarías justo para otros miembros de la familia. Es decir, Mira, el caso, otra vez, no le tenemos vas a una... comprar la moto a uno si uno de tus hijos nace con un problema físico que Y no requiere puedes pagar la una médica terapia. carísima. No lo va- Exacto. aunque que compres la moto pueda generarle un poco de mejoría a la familia, no vas a dejar morir al otro hijo. De O acuerdo, sea, tienes que hacer un Exacto. balance. de acuerdo. Es como si un niño en la familia tiene cáncer, la familia Debe intuitivamente abocar todos. tendría un problema en tener que vivir en una casa de un cuarto si eso significa salvarle la vida. De acuerdo, de acuerdo. O Eso que extenderlo, el mayor no vaya a la universidad, ¿no? O sea, exacto. de Pero acuerdo. extenderlo eso a un grupo donde no sientes, es un chiste que hace Alex que me gusta mucho. Yo daría la vida por mi hermano, por un par de primos, ¿o cómo es? Sí, sí. Yo daría la vida por mi hijo, por 2 hermanos o por 4 de mis primos. Ajá, ¿no? Y si hay un asunto evolutivo, creo yo, que no ha encontrado solución, de la necesidad de ver a nuestra gente en el sentido étnico, familiar, genético y lo que quieras. Étnico, ahorita me peleo, Eh, pero no. ¿Eh? Los otros sí, étnico no. Pero bueno, sigue, No sigue. sé, o sea, lo digo porque creo que No, pero no se contraponen. Lo único que Mario de quiere... grupo, pues, Exacto, La especie, es que la si idea nos de estético. entendemos por especie, sí estoy de acuerdo. la idea de etnia es una idea que está puesta sobre cualquier cosa rara que no hay cómo explicar. Sí, exacto. Y que genera una idea que nos molesta mucho, que es o el separativismo o el comunitarismo, ¿no? Y que Nacionalismos y bla, bla. lo que queremos entender más bien es nosotros, que podría sonar hippie, pero esto que estás hablando, que es la conciencia de que perdemos la dimensión, entiendo que eso estás diciendo, que nuestra changosfera es tan grande que Ajá. perdemos la dimensión de que el, Es mor- inconmensurable. el morrito que está en África comparte nuestra familia, Es Yo un no creo que me sufrimiento deba colectivo. preocupar más el güey del lado de mi casa que un niñito de África. Yo no lo creo. Por proximidad. No, ni siquiera, ¿no? ¿Por qué? No, pero sí nos pasa en la vida práctica. Bueno, evidentemente
puedo hacer más por el que está más cerca en tanto lo conozco. No, pero incluso, El compromiso emocional, dices tú, ¿no? El compromiso emocional que parece genera. a partir de que lo ves todos los días, pues. Exacto. Ese Si es el yo veo, problema. La changosfera es tan grande que no alcanzamos a ver al que está del otro lado del... exacto, yo nunca vas a compartir los alimentos con alguien que nunca ha comido una comida propia en su vida, por ejemplo. Muy poco probable. Pero, por ejemplo, si tienes migrantes en tu ciudad, yo no veo por qué tiene que tener más derechos o me debo preocupar más por mi vecino mexicano hidrocálido que por un jamaiquino que está en la calle. No veo por qué. No hay ninguna razón. No, lo Ninguna. que en órdenes, digamos, de proximidades, yo sí sigo pensando que hay algo de la dimensión de la especie que nos hace pensar que si yo me parezco a ti, de alguna forma, tengo familiaridad. Ojalá lo superemos. Yo sé, estoy completamente de acuerdo. Nadie aquí, no estoy haciendo un argumento racista ni de cerca. No, nadie lo piensa, amigo. Lo que digo es que sí hay incluso el nazismo, esa parte del nazismo, como del alemán nacido fuera de Alemania, ¿no? Como el caucásico fuera nacido del lugar donde nacen los caucásicos, pero que sigue siendo caucásico, que es una idea muy fuerte del nazismo. Es un valor que se adoptó con mucha facilidad porque parece ser muy intuitivo, ¿no? O sea, parece que compartes mucho más entre Hans y Gretel, si los dos son rubios y miden más o menos lo mismo, hablan el mismo idioma, comparten más o menos el mismo set de valores, a que si de pronto llevas a Juan al mismo lugar de Berlín en 1937. Y efectivamente la gente que pensaría que Hans y Gretel compartirían, no por ser de nuevo racista con el ejemplo de los nombres, pero estos dos individuos comparten más que otro que viene de un contexto completamente distinto. Lo que digo es que la changosfera, como dices tú, es tan grande que empezamos a hacer esas divisiones con el fin de buscar estabilidad cultural. Es decir, por ejemplo, ¿por qué a un fundamentalista islámico le parece absolutamente aberrante que yo pueda representar a Alá en un dibujo? ¿Por qué a un fundamentalista católico le parece aberrante la idea del aborto cuando hay buena evidencia para pensar que a lo mejor es una buena idea pública como cuestión de salud? ¿Por qué a un fundamentalista cristiano o mormón le parece mala idea que yo beba o no tenga armas? No sé, ese tipo de cuestiones son cuestiones de pertenencia de grupo porque tú consideras que esa es la versión más estable, que es el mejor software, por así decirlo, cultural, con el que la especie tiene la mejor oportunidad de avanzar. Eso se cura, creo yo, no porque sea una enfermedad, pero sí creo que es un lastre, demostrando que como especie nuestra mejor oportunidad de sobrevivir, el paso del tiempo, nuestro paso efímero por el planeta, es la cooperación. Y la cooperación, de hecho, requiere que reconozcas en cualquier otro ser humano las mismas características, las mismas virtudes, que le desees sea depositario de los mismos derechos, que le desees el mismo nivel de oportunidades y de... Por algo simple. Y es por un hecho biológico. Y ahí sí es una clase natural. Somos la misma especie. Sí. La raza no existe, la etnia no existe, la especie sí existe. Sí, pero culturalmente sí hay... Ahí hablo hasta ontológicamente, la especie sí existe. Sí. La raza, la etnia no existe. La nacionalidad... Pero culturalmente, la narrativa que nos hemos hecho desde el siglo XIX a la fecha es que esta cosa de Estado-nación independiente, con sus propias reglas y tal, es como una especie de competencia de ver quién tiene la versión más estable o la más fuerte, y se impone ante las otras, ¿no? Ahora, yo quisiera decir un poco, siendo que yo entiendo perfectamente que no estás haciendo ninguna apología separativista ni nada por el estilo, te conozco demasiado bien. Yo quisiera decir en justicia y creo, tratando de ser caritativo con la idea que acabas de decir, que
sí hay una explicación biológica estricta, digamos, o sea, que bueno, a mí siempre hay que tomar con mucho cuidado las explicaciones biológicas porque por supuesto que nosotros aspiramos a entendernos biológicamente para solucionar incluso los propios problemas biológicos que genera nuestra programación, ¿no? Este software del que tú hablabas, los algoritmos, o sea, a ver, ¿tiene sentido que como seres humanos estemos programados algorítmicamente para consumir tanta grasa o azúcar como podamos? Claro que tiene sentido, porque apenas hace 25,000 años andábamos caminando en la sabana y darte un atracón de manzanas era una muy buena idea. O sea, los fitness de hace 25,000 años que decían, no, yo ahorita no quiero tantas manzanas o yo no quiero tanta grasa si lo único que había disponible era un diente de sable muerto, pues terminaban pereciendo, ¿no? Entonces es lógico que el algoritmo que se preservó es aquel de come tanto como puedas comer cada vez que haya comida disponible. Y somos los hijos de los que hicieron eso, somos la descendencia de los que hicieron eso. Ahora, más nos vale entenderlo porque entonces si tú eres papá y permites que tu hijo siga este algoritmo cuando tiene disponible chocolates, tocino, azúcares refinadas, pues es bastante peligroso. Es decir, es importante entendernos biológicamente, incluso para estar al tanto de las programaciones biológicas, ¿no? Esto de lo que hablas fue estudiado sobre todo en la primera mitad del siglo XX, un poco ya la saga de lo que había descubierto Darwin, y que tiene que ver con lo que llamaron el King Selection, que es que Darwin pasó de pensar que lo que se seleccionaban eran especies completas a individuos a partir de la competencia, y después hubo un nuevo giro que era, pues no, lo que se seleccionan en realidad tampoco son los individuos, sino los grupos de individuos, ¿no? El 15 Poblaciones. las poblaciones, exactamente. Y parece sensato entender cómo puede funcionar que se protejan las poblaciones, dado que hay animales cuyas poblaciones de hecho funcionan en donde unos cuantos especímenes, que eso le causaba pesadillas a Darwin, ponían su vida en riesgo, pensando en pro de poner su vida en riesgo, de salvar a la población, a la manada o al grupo donde vivía, ¿no? Luego se complementó esta idea con la idea del gen que trajo a cuenta Dawkins, que es entender que si uno de esos animales es el que tiene que estar gritando que viene un águila o que viene una serpiente, y al gritar, al proferir un sonido, se hace visible y pone en riesgo su vida, pero en cambio, las copias de su propio material genético que están en sus hijos, en sus primos, en sus abuelos, que están en la población, pues no solamente está sacrificándose una copia, sino que en pro de que se sacrifique esta, se está salvando muchos números de copias que están en esa población, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que estás diciendo. Lo que es importante entender ahora es que más allá de esta cercanía que empezó con el chiste del primo, los hermanos y tal, más allá de esta cercanía biológica que tenemos, lo que justo nos ha hecho triunfar como especie es que no dependemos de solamente proteger a los que están más cercanos a nosotros, sino que la gran fortaleza que tenemos como especie es que nosotros estamos ahorita en locaciones distintas del país, pudiendo platicar y teniendo una tarde maravillosa en medio de esta encerrona, a través de un producto que tiene que ver con tecnología que se ha desarrollado en docenas de países distintos a partir de la cooperación que hacemos entre especies, ¿no? Entonces, Mario y yo hemos discutido mucho esto. Yo creo que por eso le apasiona tanto el tema, porque si algo estuviéramos, yo creo que de acuerdo completamente, es en siempre abogar porque vaya desapareciendo la idea perniciosa de las naciones, porque volvemos a lo mismo y quiero reencauzarlo con el tema que hemos estado hablando. Pues también las naciones compiten, ¿no? Y también a veces parece que las naciones quieren presumir quién es la más rica de ellas, y se va volviendo un asunto comunitarista en donde a veces de manera poco entendible, pero incluso se puede poner en riesgo a su propia población en pro de presumir que como nación, whatever that means, somos poderosos, ¿no? O sea, y que eso es vergonzoso. Y Chernobyl. Ahí está. Así es, ¿no? Pero del otro lado también la competencia entre grupos de personas también genera avances tecnológicos significativos, como poner a un hombre en la luna. Pero Sí, Creo sí. que hay un estadio de la especie en el que eso es necesario. Pero
¿quién entró en la competencia? A ver, hablemos otra vez, porque eso suena, no que tú la creas, José. Eso suena No. crítica neoliberal, ¿no? Ah, claro, La, no. la competencia nos puso en la luna. No. Sí, ¿quiénes compitieron? A ver, otra vez. ¿Quiénes compitieron? Estados Unidos y la URSS. Nada más. Sí. Evidentemente, Estados Unidos y la URSS en ese momento partían de una plataforma más o menos igualitaria. La competencia se da en escenarios igualitarios. En escenarios no igualitarios, la competencia es menor. Sí. Y si lo que vamos a privilegiar es la competencia, y bravo, ahí yo soy el más neoliberal, va, la competencia económica, más nos conviene ser más igualitaristas, y hablo mundialmente. Si hubiera habido una competencia mundial, te lo juro que hubiéramos llegado antes a la luna. Pero lo que digo es que hay un balance entre competencia y O un cooperación. proyecto cooperativo, amigo. Sí, exacto. Sí, puede ser también. Pero también incluso hay... La vacuna, ¿no? Que este proyecto, América contra Europa, sí. o cooperativo mundialmente, como es el caso de encontrar la vacuna del coronavirus. O sea, es un proyecto cooperativo y no es un proyecto competitivo en el sentido que tenía un trasfondo político, ¿no? Básicamente una lucha casi falocentrista entre Estados Unidos. Los cooperativos, claro, igual que tú. Nada más digo, incluso si me salen con que la competencia y tal, pues la competencia se da mejor en situaciones igualitarias. Y de todas maneras la ganaron las científicas y los científicos no la ganaron los países. O sea, se ganó. Si pones a Usain Bolt con un chico en silla de ruedas a competir, yo creo que Usain Bolt no tiene el mismo incentivo de trabajar duro para romper. Es más, yo dudo que él estuviera dispuesto a que se lleve a cabo siquiera. Bueno, pero hay gente que sí, se llaman sociópatas del 1%. De nuevo, es un margen tan pequeño de la población que no puedes hacer reglas pensando en ellos. Después de lo que yo digo, el estado mínimo. Si vas a hacer reglas pensando siempre en el outlier de la población, terminas teniendo un estado absolutamente infuncional porque tienes todas las reglas del mundo para que no sucedan. Yo no me puse de abogado del diablo porque estoy pensando que quien nos escuche neoliberal va. Y los incentivos y la competencia, y entonces ya no hay incentivos, la gente no va a querer, porque ese es el argumento siempre, ¿no? Y tú te quedas, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio la competencia tiene que ser? Pues es medio ojete tener una competencia tan desigual, ¿no? Como Si cuando uno la quisiera ganarle a alguien que está más o menos en su nivel, ¿no? como cuando la gente dice que si se diseminara, por ejemplo, la idea de que no existe el infierno, entonces la gente saldría a matar o a violar y dices, de modo que solamente eres bueno por eso. O sea, no eres por razones, ¿no?